Ok, bueno, entonces vamos a empezar ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. Y le voy a pedir a Ernesto, por favor, que me ayude con la lectura ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6, Ernestito, por favor. Ah, ¿Me escuchan ahí? Te escuchamos, te escuchamos. Ok. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Perfecto. Muy bien, gracias, Ernestito. Ok, la iglesia en Sardis, del 1 al 6, ¿qué podemos aprender de esta iglesia? Ayuda mucho si leemos estos versículos antes del estudio para tener buenas conversaciones, para poder platicar de esta iglesia y bien podemos hacer eso hasta el final. Algunas cosas para empezar. Esta iglesia está bien en la ciudad de Sardis. Ahora, esta ciudad, la ciudad ahí en Sardis, había sido destruida dos veces. Y la razón es que esta ciudad no tuvo cuidado de protegerse a sí misma y también hubo mucha confianza de parte de ellos. Entonces, cuando digo que no se cuidó a sí misma, a lo que me refiero es que se confió mucho y algunas partes de esa ciudad estaban sin protección. Entonces, no cuidaron bien esas áreas que tenían que cuidar. Entonces, por no tener cuidado y por tener exceso de seguridad, la ciudad fue destruida no una vez, sino dos veces. Dos veces. Y de hecho fue uno de los reyes que tomó esta ciudad, fue el rey Ciro. Leemos el Antiguo Testamento y ustedes van a encontrar ahí que habla sobre el rey Ciro. De hecho, por ejemplo, Esdras habla del rey Ciro. Pero bien, entonces, para presentar un poco más de información, esta es la ciudad de Sardis. Ok, esta es la ciudad de Sardis. Esta área aquí era el Acrópolis, que era la ciudad alta. Y bien, como ven, estaban en un lugar alto. Y por estar en un lugar alto, bueno, se confiaron. El punto es de que la orilla de este monte, de esta montaña, de esta ciudad, y ahí tienen mis dibujos todos feos, estaba de hecho protegido por muros. Entonces ven ustedes aquí, tenemos lo que es el monte, muy hacia arriba, perpendicular, no sé cómo se diría eso en español. Terry, ¿tú sabes, Terry? Perpendicular, creo que es lo mismo. Perpendicular, ok. Entonces, bien, aquí hay una sección, ¿verdad? Del muro. Y bueno, esto ya, el punto es de que el muro iba algo así, ok, iba a la orilla del monte. Entonces, pues obviamente uno ve eso, ve que en sí es perpendicular, o sea, es derecho, se arriba, y luego aparte un muro. Pues quién va a poder tomar esta ciudad? Pero de hecho, no todos los lados estaban protegidos.
No todos los lados estaban protegidos, solo habían de hecho ciertas áreas que no estaban protegidas. No estaban protegidas porque la ciudad, los gobernadores, la gente de la ciudad decía, es imposible que alguien pueda tomarnos, o sea, pueda conquistarnos así. Cuenta la historia de cómo es que ellos fueron destruidos o conquistados. La historia es que el rey Ciro hizo un reto y dijo que la persona que pudiera llegar hasta arriba, pudiera entrar a la ciudad, iba a recibir un premio. Entonces un hombre dijo, yo puedo, yo lo voy a hacer. Entonces lo que hizo este hombre fue, estuvo vigilando, estuvo observando y vio que a un soldado se le cayó lo que era el helmet, lo que era el casco, se le cayó y vio cómo este soldado bajó y volvió a subir. Entonces ahí aprovechó y se subió y gracias a él todos los demás también subieron y tomaron la ciudad. De hecho, también eso es parte de la historia. El punto es que esta ciudad se confió, esta ciudad no se cuidó a sí misma, no tuvo protección y aunque sí estaba protegida, habían ciertas áreas de la ciudad que no estaban protegidas. Ok, entonces no habían soldados protegiendo esas áreas, se confiaron, vaya. Y aquí entonces es donde está la ciudad donde está la iglesia en Sardis. Ok. Bien, entonces ya con ese contexto, otra vez, esa ciudad había sido conquistada 2 veces por exceso de confianza, tenían buena protección, pero no la tenían en toda la ciudad. Y bien, entonces son conquistados y tomados 2 veces. Bueno, hablemos de la iglesia. Lo bueno de la iglesia, primeramente, ¿qué cosa tiene la iglesia que es bueno? Bueno, no hay nada de bueno. No hay nada de bueno, no tienen nada de bueno esta iglesia. Algunos dirían su reputación, porque dice el versículo 3, yo conozco que tienes nombre, algunos dirían eso es bueno, tiene buena reputación. Algunos dirían, por ejemplo, lo que dice el versículo 4, pero tienes unas pocas personas. Algunos dirían eso es bueno, pero en general no encontramos nada bueno aquí en esta iglesia. No hay nada bueno. El Señor no dice, ¿verdad? No hay palabras como las que encontramos en las otras iglesias. Más bien va directamente al problema. Entonces, ¿qué es lo malo de la iglesia? ¿Cuál es el problema? Bueno, primero, antes de continuar con esto, y de hecho regresando a lo anterior, con el punto que presentábamos, que tiene buena reputación. Quisiera sugerir algo en cuanto a eso. Tenía buena reputación. Ahí dice que tienes nombre, de que vives, entonces tiene reputación de ser una iglesia viva. Eso nos da a entender que el pasado de esta iglesia había sido uno bueno, porque para poder tener una buena reputación, quiere decir que esa persona, ese individuo, esa ciudad, esa iglesia, ese restaurante, ese gimnasio, por tener una buena reputación, es porque cosas buenas han pasado allí. Entonces, que tenga buena reputación, que tenga buen nombre, que tenga nombre de que vive, significa que en su pasado a lo mejor estuvo muy bien. Y actualmente incluso da la apariencia de que todo está bien. Y me atrevo a decir que muchas iglesias tienen buena reputación por su pasado solamente. Tuvieron buenos predicadores, buenos ancianos, buenos líderes, hicieron muchas cosas, a lo mejor es la iglesia más grande en la ciudad, a lo mejor mucho trabajo, se hizo mucho y tiene buena reputación. Pero actualmente, ¿cuál es la situación? Porque bien, ustedes ven, a Jesús no le importa la reputación, lo que le importa a Jesús es el carácter. Y es que si hay carácter, obviamente va a haber reputación. Aquí el problema es que había reputación sin haber un buen carácter, que posiblemente hubo en el pasado. Eso es lo bueno de la iglesia, por así decirlo. Tenía buena reputación, nombre de que estaba viva, y haya sido por el pasado o actualmente lo que estaban haciendo.
Pero el énfasis de esta carta a la iglesia ahí en Sardis es negativo, vaya. El propósito, el tema, el carácter, la naturaleza, la situación de esta carta es una negativa, es una mala. Y bien, lo malo lo encontramos en el versículo 1 y en el versículo 2. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, otra vez una referencia al capítulo 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Estás muerto, dice el versículo 1. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no ha hallado tus obras perfectas, no ha hallado tus obras completas delante de Dios. Entonces, algunas cosas. Es una iglesia muerta a pesar de que habían algunos que estaban bien. Otra vez el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Habían pocas personas, pero la mayoría no eran buenas personas, no eran buenos miembros. Entonces es una iglesia muerta a pesar de que habían algunos que estaban bien. La iglesia parece ser no estaba poniendo atención ni estaba cuidando las cosas que tenía. Lo mismo que había hecho la ciudad. La ciudad de Sardis había confiado, tenía exceso de confianza, no se cuidaba, pensaba que estaba bien. Aquí es lo mismo, la misma actitud que tenía la iglesia, perdón, que tenía la ciudad cuando fue destruida, es la misma actitud que tiene la iglesia. No está poniendo atención ni está cuidando las cosas que tiene. De hecho, miren el versículo 2, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y no solamente eso, pero al principio afirma las otras cosas que están para morir. Entonces todavía tenían algunas cosas que estaban vivas, pero esas se estaban aproximando, estaban yendo hacia lo que era la muerte. Y hay algunos verbos, ustedes notarán, sé vigilante, es decir, levántense, afirmen, de afirmar, de establecer, de fortalecer. Y luego en el versículo 3 también, acuérdate, guárdalo, arrepiéntete. Ven ustedes todos esos verbos. Y luego en el versículo 3, pues si no velas. La palabra velar va relacionada con el versículo 2, de vigilante, de estar despierto, de estar observando, de estar cuidando. Entonces, el mensaje que Jesús le está dando a esta iglesia es: ustedes no están bien, creen que están bien, tienen un exceso de confianza, ustedes creen que están bien, pero no es el caso. Y no hay nada más peligroso que una iglesia que no está consciente de su condición espiritual. ¿Ok? En ese caso, la iglesia fue como la ciudad. Porque si una iglesia no está consciente de su condición espiritual, entonces va a tener exceso de confianza, no se va a cuidar, no se va a proteger, no va a estar vigilante y simplemente va a decir estamos bien. Y ven ustedes cómo el Señor se enfoca en la condición, en la salud espiritual de una congregación. Entonces hay un contraste entre la reputación de una iglesia y su carácter. Ustedes escuchan de, esa iglesia excelente, pero no saben lo que está sucediendo ahí. A mí me ha tocado, he ido a otras iglesias donde todo parece muy, muy bien. Iglesias grandes, iglesias que parecen estar muy bien, pero cuando uno ya se empieza a involucrar con la iglesia se da cuenta, hay muchos problemas. Hay un problema. Porque para el exterior, todos ven el exterior y dicen, no, todo está muy bien, pero cuando uno observa el interior se da cuenta, hay cosas muy, muy, muy malas en esa congregación. Es lo mismo, por ejemplo, que el Señor le aconsejó a Samuel cuando va a escoger al rey que iba a tomar el lugar de Saúl. Ve al primer hijo de Isaí y dice, definitivamente este es el ungido de Dios, este es el escogido de Dios. Y Dios lo reprende y le dice, el hombre ve las cosas de afuera, el hombre ve el exterior, pero yo, dice el Señor, yo veo el interior. Yo veo lo que el hombre no ve.
Y es lo mismo con la iglesia. Entonces, una iglesia, aquí tenemos una iglesia con buena reputación, pero muerta. Eh, ¿Para qué queremos tener buena reputación si al final de cuentas estamos mal delante de Dios? Era lo mismo que estaban haciendo los fariseos. Los fariseos se presentaban como personas vivas espiritualmente, como perfectos, como buenos, haciendo todas estas cosas en su exterior, pero por dentro estaban sucios, estaban mal. Entonces aquí vemos otra vez lo que ve el hombre contra lo que ve Dios. Lo que veía el hombre es una iglesia viva, una buena iglesia. ¿Quién no quiere estar en una iglesia así? Pero Dios dice no. Y me pondría yo a pensar, por ejemplo, la actitud de la iglesia al oír esto, de que ustedes dicen que están vivos, ustedes dicen que están bien, ustedes tienen una buena reputación, pero no es el caso. Entonces, habían algunas cosas que seguían vivas, pero no eran atendidas. Según el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Entonces, ya habían cosas en la iglesia que estaban muertas. Estaban todavía haciendo algunas cosas, pero no estaban atendiendo a esas cosas. Ya cuando llega una iglesia a una condición donde todo está muerto, donde todo está mal, va a ser muy difícil regresar a la condición actual. No imposible, pero sí difícil. Y es entonces el problema aquí en esta iglesia. Entonces, ¿cuál es la advertencia? Bueno, la advertencia la encontramos en el versículo 3, otra vez verbos, acuérdate, pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, varias cosas. Primero, acuérdate. De hecho, en el capítulo 2, versículo 5, cuando habla la iglesia y en Éfeso, es lo mismo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Parece ser el mismo mensaje aquí en la iglesia en Sardis. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Entonces, nosotros estamos conscientes que la memoria es una herramienta muy, muy poderosa. Nos sentamos a recordar tiempos pasados y decimos, ¿por qué cambiaron tanto? ¿Por qué las cosas cambiaron tanto? ¿Por qué no somos como antes? Y es lo que el Señor quiere que esta iglesia entienda. Es lo que esta iglesia entonces entiende, que o debe entender que la memoria, que el hecho que uno se siente y recuerde, bueno, eso puede ayudar también. Es lo que hizo el hijo pródigo, ¿verdad? Dice que volvió en sí y empezó a recordar cómo era estar en casa de su padre. Entonces, es el consejo, la advertencia que el Señor le da. Y no solamente eso, pero también le dice, vendré sobre ti como ladrón. Vendré sobre ti como ladrón. Y la última parte, el versículo 3, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La iglesia aquí en Sardis entendería esa referencia, porque era exactamente lo mismo que le había pasado a la ciudad ahí en Sardis. Entonces el castigo, cuando dice el Señor, vendré sobre ti como ladrón, lo que dice el Señor es vendré sin aviso. Lo mismo que le pasó a la ciudad es lo mismo que te va a pasar a ti. Si no te acuerdas, si no te arrepientes, si no guardas, si no eres vigilante, si no afirmas, si no velas, esto es lo que va a suceder. Y de hecho esa última parte, si no velas, la palabra velar es de estar despierto y vigilante mientras todos los demás duermen. Esa es la definición de velar. Estar alerta, estar despierto mientras todos los demás están dormidos. Y dice, bueno, si ustedes no están conscientes, si no están poniendo atención, esto es lo que va a suceder. De hecho, en el Antiguo Testamento, creo que es el libro de Daniel, capítulo 5, 6, por esos capítulos, también habla de un rey que estaba bebiendo, estaba tomando, estaba en fiesta y vino el enemigo y los tomó y ni se dieron cuenta, no se dieron cuenta. Y bueno, es lo mismo
lo mismo aquí. Entonces, hay un sentido de urgencia. Esta iglesia tiene que actuar. Oye, se están muriendo, están quedando muy mal. Si no toman cuidado, si no arreglan esto, va a haber destrucción. No solamente van a estar muertos espiritualmente, pero también van a recibir un castigo. Entonces hay un sentido de alerta. Si alguien viene y nos dice a nosotros que estás muriendo, tienes que cambiar. Estás muriendo, tienes que cambiar ya sea tu dieta, tu forma de vivir, tienes que dejar esos hábitos malos que te están afectando. Eso es un sentido de urgencia. Hay urgencia en esas palabras. Sabemos, ok, hay un cambio que tengo que hacer. Si alguien viene y nos dice eso. Si no cambias esto, te vas a morir. Es básicamente el mensaje del Señor Jesús aquí a la iglesia en Sardis. ¿Cuál es la promesa para aquellos que sean vencedores? Según el versículo 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Muy bien, hay tres entonces, recibirán vestiduras blancas. Y de hecho aquí hay un contraste entre el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Entonces el Señor está diciendo, hay algunos que se han mantenido puros, hay algunos que actualmente en este momento están vestidos de blanco porque no han manchado sus vestiduras. Bueno, cuando llegue el momento, ellos incluso serán vestidos de vestiduras blancas para hablar de, en ese caso, la salvación. Andarán conmigo en vestiduras blancas, dice el Señor. Ok, también dice: su nombre no sería borrado del libro de la vida. Entendemos que el libro de la vida es donde están los nombres de aquellos que son salvos y recibirán la salvación. Y al final del versículo 5, y serían confesados delante del cielo, delante de Dios, delante del Padre y delante de sus ángeles. Confesaré su nombre. En otras palabras, Jesús nos confesará a nosotros delante de Dios, delante del Padre, delante de sus ángeles. Y aquí tenemos lo que dice el versículo 5 en cuanto al nombre y ser confesado. Y la idea, bien, ustedes, me ha llamado mucho la atención y de hecho me he percatado de algunas cosas que no había visto antes. Por ejemplo, la palabra nombre aparece en el versículo 1. No borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre. ¿Ven eso? Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En el versículo 5 aparece la palabra nombre 2 veces. Y en el versículo 1 aparece también: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces de nada sirve tener buena reputación si no somos confesados por Jesús. Si nuestro nombre, ¿verdad? En este caso, como dice el Señor en el versículo 5, de nada sirve tener buena reputación, buen nombre, si Él no confiesa nuestro nombre delante del Padre, delante de sus ángeles. Entonces, todo lo que encontramos en el versículo 5, la iglesia lo entendería. Ok, tienen nombre de que viven, pero están muertos. Si ustedes son vencedores, yo voy a confesar su nombre, demostrando pues que tuvieron buen carácter, un carácter puro, un carácter santo, mientras estuvieron pasando por estos momentos. Y de hecho, había observado que esa es la única iglesia donde no menciona persecución, no menciona falsa enseñanza. Las otras sí. Hablan de persecución, hablan de los nicolaitas, hablan por ejemplo, de Jezabel, pero aquí es la única iglesia donde no menciona ni la persecución, no menciona tampoco que haya habido falsa enseñanza. Entonces, otra vez, había un exceso de confianza, todo parece estar bien, no es el caso, no es así. Y entonces ese es el mensaje a la iglesia allí en Sardis. Dios mediante, la otra semana hablamos de la iglesia allí en Filadelfia.